García Pelati, tanto tiempo, tantos años sin Sí, vernos. Buenas tardes, ¿cómo sí. estás? Bueno, muy bien. Y ahora más encantado, que hacía tiempo que no te veía y que me has llamado a compartir contigo sobre temas de planificación. Correcto. Y yo he querido llamar a este experto, a García Pelati, porque llevamos aquí, pues ya saben, muchos días, desde prácticamente una semana, hablando de la ley 82 del 2026 que firmó la gobernadora de la autoría, o por lo menos el que la radicó en la Cámara de Representantes fue el representante Georgie Navarro. Y ustedes saben que ese proyecto, la principal oposición del país ha sido por el establecimiento de la fianza que se tiene que pagar el 10% para que las personas, un ciudadano común y corriente, más cualquier persona, cualquier entidad, pudiera acceder al tribunal un 10% del total del proyecto. Pero también se ha establecido un requisito que permitiría que se urbanice, que se construya sobre lo que es el suelo rústico. Y de eso se ha hablado, pero no se ha, o por lo menos yo quiero que se defina, que hablemos, que conozcamos en arroyo habichuela y con detalle qué significa suelo rústico en Puerto Rico. ¿Por qué? ¿Qué clasificaciones o qué tipos de suelos rústicos hay? ¿Por qué no se puede construir en suelos rústicos? ¿Y qué cambio trae esta ley 82 para que, o por lo menos así lo entiendo yo, aquí el experto nos dirá, para que pueda construirse encima de lo que significa o de lo que es un terreno protegido hasta el momento? Pero antes de eso, y esto no se lo advertía mi amigo Luis García Pelati, Para que llegara. exacto, para que llegara, no, pero es algo positivo, y es que yo quiero que nuestra audiencia sepa quién es Luis García Pelati. Soy amigo de Anibel, por eso. No, Eso es verdad. no, no, soy planificador, soy economista, dirigí la Junta de Planificación durante 4 años, fui miembro de la Junta de Planificación por casi 2, 3 años, fui asesor en temas de, bueno, ayudante del secretario de la Gobernación, ayudante también en asuntos de desarrollo económico. Y he tenido como una experiencia, incluso cuando nos conocimos, yo trabajo también con la oficina de, creo que de asuntos urbanos, así que nos hemos conocido porque tengo una trayectoria de consultor, pero también de haber sido funcionario público. Qué bien, porque si alguien pues sabe sobre este tema, es él. Que antes de la ley 82, antes de que se firmara, se aprobara en ambas cámaras y se firmara por la gobernadora este proyecto tan controversial, ¿qué significa en Puerto Rico cuando se habla, cuando se escribe, cuando se dice suelo rústico? Bueno, yo quisiera como contextualizarlos. Desde la Ley de Municipios Autónomos, el año del 1991, se estableció una clasificación de suelos en el que a través de una planificación se quería identificar suelo urbano. ¿Cuál es el suelo urbano? Pues mira, si usted está allí en Cabo Rojo, pues tú tienes el pueblo, tienes los poblados de Boquerón, tienes una serie de comunidades que ya son urbanas, han sido desarrolladas. Y el objetivo con una acción de planificación es que cuando yo identifico el área de Mayagüez o identifico, qué sé yo, el área de Humacao, es que en esa área urbana hay desarrollo y hay infraestructura. Por lo tanto, yo voy a promover el desarrollo en esos lugares que ya están desarrollados. Luego se dijo, va a haber unos terrenos urbanizables. ¿Cuáles son aquellos? Aquellos donde a través de un plan yo puedo decir, mira, aquí se debe estar construyendo. Y entonces son casi siempre terrenos adyacentes a áreas ya desarrolladas. Uno podría decir, bueno, Río Bayamón, que se ha construido ahora, bueno, pero era un vacío, ¿verdad? Y son ejemplos. Es a través de la planificación, digo, esto es urbano y esto es urbanizable porque digo, mira, este es un buen lugar para desarrollar porque tiene carreteras, tiene infraestructura y puede estar llegando, porque ¿qué es lo que no queremos? Decir que en un lugar se puede desarrollar y entonces el agua no está, la carretera no está. Así que la planificación es mirar con anticipación en qué lugar se puede construir.
En aquel donde no hay infraestructura o no hay una demanda suficiente, porque es importante, la planificación no es perpetua. Uno hace planificación, y la planificación municipal es a 8 años, el plan de uso de terrenos es a 10. La idea es que tú te revises. Así que hay terrenos, porque no tenemos suficiente población, ¿verdad? Creo que somos 3.2, para llenar a todo Puerto Rico. Porque uno podría ver esto como un área de desarrollo. Pues yo voy a construir todo. Pero de repente también decimos, bueno, es que no lo puedo construir todo porque no hay demanda, porque no hay áreas para construir centros comerciales. Y entonces esa área que no la desarrollamos, la llamamos el terreno rústico, que es el rural, es la montaña, o también va a haber terrenos que cuando los mirábamos, porque nuestras políticas dicen que vamos a promover la agricultura. Entonces decíamos, oye, el Valle de Lajas tiene una gran actividad agrícola. El Departamento de Agricultura Federal, estos son criterios, ha identificado que son criterios Prime Farm, terrenos del 1 al 4, los terrenos del 1 al 4, para que la gente escucha, son los más productivos. Es que si yo los tengo, pues ¿qué hago? Como país, dediquemos a sembrar el Valle de Lajas. Yo creo que mucha gente ha escuchado un poco por los molinos, pero en Santa Isabel tenemos unos terrenos que son de una productividad agrícola. Allí están los mangó de Martex, están unas siembras de tomate que había. Y lo otro que también quería explicarle a los radioyentes, todo el mundo toma café. Y hay unos lugares en Puerto Rico que hasta el Papa se tomaba el café, que decía, esto es para el cafetal, es genial. Entonces la planificación dijo, oye, en la costa protégete esto, en la montaña protégete ahí, no voy a dar publicidad a los cafeteros, pero hay un montón de gente haciendo buen café en Puerto Rico, yo los protejo. Pero de repente tú dices, el yunque, oye, el yunque qué bonito, ¿lo desarrollo o no lo desarrollo? Bueno, sabemos que el yunque es del Departamento de Agricultura Federal, pero también tenemos unos terrenos que tienen valores ecológicos. Yo puedo tener un humedal, pero puedo tener áreas de bosque maduro, muy históricos, que entonces tú los decides proteger por criterios. Y ahí aparecieron los suelos rústicos especialmente protegidos por razones de agricultura, ecología, por razones de riesgo. Nosotros, ¿verdad? Está el cementerio allí de Lares, pues ya se construyó, pero si hubiéramos hecho una nueva planificación, el cementerio de Lares está en un lugar sujeto a deslizamiento. Pues si ya yo sé que es sujeto a deslizamiento, lo voy a poner especialmente protegido por riesgo. Y eso iba a preguntar que qué tipo de riesgo significaba. Es el riesgo de deslizamiento, pero en el caso de Barceloneta Manatí, yo tengo un terreno que es especialmente protegido por agricultura, ahí está la finca Esperanza, ¿verdad? Y los terrenos que eran de Giorgetti, la central, pero también es un terreno donde el río sale y es cauce mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un riesgo de inundación. ¿Qué yo quiero decir? Que en ese lugar yo no quiero que haya una casa, porque esa persona va a tener un peligro. Así es que yo puedo proteger por riesgo, por valor ecológico, pero ¿qué me dice la ley? Valores arqueológicos. Y un ejemplo de un lugar valor arqueológico son donde está el proyecto Esencia, que es un lugar que desde 1978 existen estudios que existen grandes valores arqueológicos. Puerto Rico tiene una presencia, ¿verdad?, importante. Yo iba a preguntar eso, porque en el proyecto Esencia, según he leído, gran parte del terreno está propuesto precisamente en suelo rústico, especialmente protegido. ¿Por cuál de las categorías que nos has explicado cae ese suelo rústico donde se quiere construir el proyecto Esencia? Es ecológico, suelo rústico especialmente protegido ecológico, es suelo rústico común y tiene una pequeña, pero una parte sustancial de terrenos que sí son urbanizables. ¿Se acuerdan que estaba hablando de urbano, urbanizable? Así es que las personas que están allí pudieran hacer un proyecto en la zona urbanizable, pero el objetivo es que no hagan en las áreas ecológicas. ¿Por qué? Porque estás colindando con las reservas naturales, son las ecorregías que van hacia la playa, pero hay un componente de riesgo. Yo siempre me encanta decir eso, que yo voy al supermercado y de repente, pues lo que veo me lo compro.
y luego en casa me lo como. ¿Por qué? Porque tengo la tranquilidad de que hay unas agencias del Estado que obligan a que el supermercado me venda algo que sea comestible. Pues el Estado lo que ha dicho es, oye, hay unas zonas de Puerto Rico que no las mires, porque es que ya, mira, tiene estos valores. Parte de la costa, el mar va a entrar, es una zona de riesgo. Así que no tiene sentido de que tú intentes comprar un terreno, que me podrías llamar y decirte, oye, ten cuidado porque es inundable, no vas a poder construir la casa, tendrías que hacer tal. Yo te recomiendo que busques para este proyecto otro lugar. De hecho, yo pregunto, y lo que se ha leído también, que ha sido muy publicado en torno al peligro de que no haya suficientes abastos de agua para el pueblo de Cabo Rojo y pueblos limítrofes ante la magnitud tan grande del proyecto. Esa realidad de que no pudiese haber suficientes abastos de agua también constituye un riesgo en este proyecto, ¿o eso no necesariamente cae bajo lo que es suelo rústico? Sí, porque parte de lo que reconoce ese suelo rústico es que no tiene la infraestructura. Vamos a decir, hay terrenos en Puerto Rico, ejemplo sería Roosevelt Road, donde un proyecto como este se podría estar entrando y donde hay unas infraestructuras que a lo mejor habría que estar actualizándola. Si usted está al lado de la estación del tren de Sagrado Corazón, hay un terreno vacío, pues mira, ahí usted puede construir un edificio, y es más, mi último recuerdo de hace 10 años es que podrías estar haciendo, 300, 400 unidades de vivienda. La planificación consiste en identificar qué lugares tienen la infraestructura y los que no tienen la infraestructura. Lo que está pasando, que es una ruptura del plan, es si ya yo te dije que ese no era el lugar, ¿para qué te vas a ese lugar? Si tenemos el otro lugar que tú pudieras estar haciendo tu proyecto, ¿qué haces yendo a ese lugar? Y esto lo digo también por los inversionistas, que inicias un proceso que tienes que gastar y entonces estás intentando la ruptura del plan, y en las vistas públicas varios ciudadanos, y yo fui uno de ellos, dijimos que esto no era posible. Entonces el proyecto de la ley 82, que no sabemos quién se lo escribió al legislador, de repente dice: los suelos especialmente protegidos tienen todas las categorizaciones, pero podrán ser desarrollados si la Junta de Planificación establece que es un proyecto estratégico, que es un proyecto prioritario, que es un proyecto de no sé cuántos, que si hacen los estudios adecuados. Entonces tú dices, pero no teníamos planificación, ¿por qué tú lo cambias? La ley promesa dice una cosa: todos los proyectos estratégicos de promesa tienen que cumplir con el plan de uso de terrenos. Entonces, ahora la ley de Georgie dice que si eres estratégico, puedes incumplir con el plan, pero promesa, la propia ley dice que los proyectos que vayan a entrar por promesa cumplan con el plan. O sea que la ley 82, en su criterio, está en violación a la ley promesa. Porque diría que el presidente de la Junta puede autorizar un proyecto y, aquí es bien importante, quitaste el criterio de planificación. La planificación puede cambiarse, pero ¿cuál es el criterio? Mira, hay unos valores arqueológicos, ¿verdad? A mucha gente se le olvida que en los años 70 se iba a demoler el viejo San Juan. Y eso es lo que hoy hace que 1.5 millones lleguen y se bajen en un barco a ver una ciudad colonial. Pero hubo personas que entendían que aquello era viejo y se preservó. Hay personas que a lo mejor no reconocen los valores arqueológicos que existen en un lugar como este. No, pero nuestra política dice, mira, si es arqueológico, si está... O sea, desde hace más de 40 años se dice que es una de las concentraciones arqueológicas más importantes de Puerto Rico. Pues tú deberías reconocerlo. Yo siempre he dicho que hay incluso unos criterios que existen en otros sitios, es el valor del paisaje. Yo creo que cualquiera que vaya por la costa norte, que cuando llega a esa curva para ver el túnel de Oaxaca, eso es un paisaje. ¿Por qué cambiarlo? Bien, qué interesante. Yo les decía que estaba en contra de la Constitución y hoy el planificador García Pelati nos dice que la ley 82 también está en contra de la ley promesa. Vamos a seguir conversando con él después de la pausa. Quédense con nosotros.
sin rodeos, sin distracciones. Información, contexto y postura clara. Esto es Claro y de Frente con la licenciada Anibel Sloan. Y estamos de regreso en Radio Isla 1320. Soy Anibel Sloan conversando con el planificador y consultor Luis García Pelati, con una trayectoria impresionante en estos temas y en el servicio público. Fue hasta presidente de la Junta de Planificación, que la quieren eliminar, quieren borrar del mapa, la gobernadora la quiere borrar del mapa con su alegada reforma de permisos. Pero vamos a hablar, le quería preguntar sobre lo más controversial de la Ley 82, que es la fianza del 10%, que ahí se va a quedar, porque aunque ahora Georgie echó para atrás, Johnny Méndez le dijo, no, la ley yo no la pienso enmendar, la pienso dejar como está. ¿Qué piensan? ¿Qué piensa alguien, verdad, con ese conocimiento y esa experiencia que usted tiene en estos temas, sobre ese nuevo requisito del 10% de fianza de la totalidad del proyecto que se le requiere al ciudadano común y corriente, que se le requiere a todo el mundo para poder cuestionar en los tribunales la ilegalidad de un proyecto de construcción? Mira, yo lo que quería empezar es un problema de acceso a la justicia. Y voy a dar un ejemplo que siempre dicen, porque venía caminando y vi un anuncio de un abogado, experto en resbalones, no sé qué, no sé cuánto. Me dice, y hay mucha gente que demanda, pues usted se cae, tú dices, no, a partir de ahora, si tú vas a demandar por un resbalón, me tienes que dar la fianza equivalente al negocio. Me dice, pero ¿por qué tú vas a limitar? Eso tiene que ver con acceso a la justicia. Pero entonces, contextualicemos. Nosotros, Puerto Rico tiene el mejor sistema de permisos de todo el mundo. Falso. El sistema no funciona. El propio informe de permisos preparado por la OCPE, el Task Force, dice que el sistema perjudica al que cumple con los requisitos y favorece al que no cumple con las reglas. Eso está escrito. O sea, si tú sabes que tú tienes un problema, ¿cómo tú vas a decirme, mira, me tienes que dar un 10% para tú cuestionarlo o administrativamente o judicial? Un caso donde la experiencia es que la probabilidad de que un caso esté mal dado es altísima. Profesionales autorizados dando permisos. La Contralora ha dicho que el 30% de los profesionales autorizados no están bien cualificados. Por lo tanto, lo que autorizan es incorrecto. Y que el 40% de lo que se evaluó que daba un profesional autorizado estaba mal dado. Así que, por regla, el 40% de los permisos estarían mal. Entonces, ¿qué me está diciendo este proyecto? Que cuando ya dieron el permiso, si yo quiero cuestionar lo que ese profesional autorizó incorrectamente al lado de mi casa, vamos a suponer bajito, que era una vivienda más o menos humilde, $180,000. Usted tiene que sacar $18,000 y además pagarle a un consultor y pagar un abogado para pelear porque le han puesto un taller de mecánica. Porque el taller de mecánica está allí porque el profesional autorizado lo puso. O alguien se equivocó en la oficina de permisos y lo autorizó. Pero usted se imagina que a lo mejor en la colindancia de la urbanización le pusieron una actividad industrial de manera incorrecta, que usted tendría que sacar $500,000, $1,000,000. Entonces, ¿por qué limitarnos en un sistema que no funciona bien? Y otra cosa que yo quería destacar, aquí no tenemos información. Puerto Rico está legislando sin información. ¿Cuántos casos hay en los tribunales que estén parándose viciosamente? En la historia de Puerto Rico, ¿cuántos casos se han parado de manera viciosamente? Mira, es que en las salas del Tribunal de Justicia, la jueza presidente nos ha llamado que hay miles de casos invadiendo. Mire, esto no es cierto. Entonces, ¿legislamos para quién? Y entonces, aquí yo creo que es un poco el retrato de este proyecto. Dice, ¿y para quién estamos legislando? Y a lo mejor, ¿y si legislamos solamente? Yo últimamente tengo esta cosa de que legislamos para el 3% del país. Y el resto del % del país,
bueno, si tienes un problema, busca dinero. Pero si ese es el problema que tenemos en la situación económica en que estamos, es que no hay dinero. Es que la mayoría de la gente allí en Lajas, como yo digo, en la comunidad Ángeles en Utuado, el que está viviendo en Punta Santiago, en Humacao, esa persona que está haciendo su proyectito o está viviendo, porque aquí hablamos de habitabilidad, es como un proyecto te puede estar afectando. Nosotros siempre vamos a querer que un proyecto se dé bien, pero no hay que tener miedo a que en un sistema tan malo como el que tenemos, uno tenga que buscar dinero para poder pelear por la habitabilidad de tu barrio o de tu vivienda. De hecho, me parece interesante lo que estás diciendo, porque el que está mal, el que hizo el proyecto ilegalmente, el que consiguió mal el permiso, pues ese va a prevalecer. El que quiere pelear porque las cosas se hagan como se supone que se hagan, conforme se supone que se hagan en un país de ley y orden, el que sabe que el permiso o fue ilegalmente concedido o fue concedido y luego están sobrepasando, extralimitándose del permiso que se obtuvo y eso es ilegal, pues entonces ese no puede hacer nada, ese no puede hacer nada. Y yo digo, pero es que esto, ¿cómo es posible? ¿Y en qué país estamos viviendo? Y tú eres abogada, el sistema de justicia tiene los mecanismos para identificar que alguien está demandando de manera viciosa, no sé qué, ya el sistema lo tiene. El sistema, y yo lo cuestiono, ¿verdad? Pero ahora la posibilidad de una persona cuestionar un permiso requiere standing, que se ha limitado considerablemente a través de legislación. O sea, yo tengo standing, ya estoy afectado, estoy colindante, y ahora me dices que tengo que buscar dinero para pelear por el permiso que la oficina de gerencia de permisos, que está cuestionada en récord, yo ahora tengo que buscar dinero. Y pregunto, ¿no es un contrasentido evidente el siguiente? El propio gobierno está diciendo que aquí hace falta una reforma de permisos porque no sirve la forma en que se dan los permisos en Puerto Rico. Sin embargo, para no enmendar la ley 82 o no derogarla, dice, no, es que esas personas ya obtuvieron sus permisos. El mismo gobierno que está diciendo que la ley de permisos no funciona y que los permisos no se están dando adecuadamente. Eso es un contrasentido. Exactamente. Y ahí tú te das cuenta de que cuál es la razón de este proyecto de ley. ¿Cuál es la razón? Bueno, yo cuando miré esto digo, proyectos que están, la parte de suelo rústico especialmente protegido, el único proyecto que se beneficia se llama Esencia. O sea que podemos pensar que la ley 82 fue hecha a la medida para el proyecto Esencia de Cabo Rojo, ya que no habían podido adelantarlo debido precisamente a la oposición del país casi completo, de la oposición ciudadana y de que no tienen los permisos que corresponden y que hay problemas con los abastos de agua. Entonces, que la gobernadora firma la ley 82 hecha a la medida para el proyecto Esencia. Eso es lo que usted está diciendo. Y lo digo así mismo porque fue a partir, este no es el primer proyecto, a partir de las vistas públicas de Esencia, parece que alguien les dijo, este proyecto no es aprobable, hay que autorizar el proyecto por ley. Y cuando tú te preguntas, ¿qué proyecto se ha aprobado y se está intentando paralizar? Paseo ciclista de Rincón, que ya el Tribunal Apelativo les dio la razón a los vecinos y está pendiente de juicio y donde se ha demostrado que por errores administrativos de la Autoridad de Carreteras emprendieron un proyecto sin haber pedido todos los permisos. Tienen un permiso, pero están en incumplimiento con los que tenían que dar. Entonces, ¿verdad? Yo sé que yo no controlo todo esto, pero cuando yo me pregunto, digo, ¿y esto para quién es? Entonces, porque los que estamos en este mundo nos conocemos y nos hablamos, yo le digo, oye, ¿habrá un proyecto que le han paralizado? ¿Habrá alguna industria farmacéutica que estén paralizando? ¿Hay algún supermercado grande que estén paralizando? ¿A alguien le están paralizando el proyecto? Entonces, yo he estado preguntando eso, me dice, mira Luis, no sabemos. Y yo le digo, pues esto tiene. Y entonces cuando la gente me pregunta, ¿y qué proyecto se quiere estar haciendo? Bueno, yo podría decir, bueno, Esencia y un proyecto de placas solares en el sur que está sobre un terreno
que hay una ley que dijo que tenía que ser agrícola, la ley del Valle Agrícola del Sur. O sea, tú estás en incumplimiento con leyes y entonces yo digo, bueno, pues estaremos legislando, que es un peligro y eso tiene consecuencias, estamos legislando para alguien y estamos limitando la capacidad de un ciudadano, porque al final, más de lo que yo te acabo de decir, a mí lo que me preocupa es el vecino, y yo trabajando me llama, pues el de Garden Hills, que le están construyendo en la parte de atrás el garaje de manera inadecuada, va a poder conseguir la fianza. Pero, ¿y el vecino que le está afectando el negocito, el bar mal puesto, que le afecta su día a día, que le impide dormir los niños por la noche? ¿Y ese qué tiene que hacer? Me dice, mudarse. No puede ser que esta legislatura haya hecho tal disparate. Pues no solamente la legislatura hizo tal disparate, sino que la señora gobernadora lo firmó. Y ya es ley. No se vayan, no se vayan, que regresamos para el segmento final del programa de hoy. Quédense con nosotros. Que no admiten medias tintas. Aquí se analiza con fundamento, claro y de frente, con la licenciada Anibel Sloan. Sin rodeos, sin distracciones. Información, contexto y postura clara. Esto es Claro y de Frente con la licenciada Anibel Sloan. Y vamos para la parte, el segmento final del programa de hoy. Soy Anibel Sloan en vivo desde Radio Isla 1320 conversando con el planificador Luis García Pelati. Quería decirles que a mí me preocupa mucho también la ley 82 porque desde mi punto de vista puede provocar o invitar a que las personas tomen la justicia en sus manos. ¿Por qué? Porque al cerrarles las puertas de los tribunales, al quitarles ese derecho fundamental de acceso a la justicia, la gente puede decir, pues yo voy a tomar la justicia en mis manos, ¿y qué va a pasar? Pues se van entonces a meter al proyecto, se van a acostar frente a las grúas y a los camiones, va a llegar la fuerza de choque y puede haber hasta derramamiento de sangre. O sea, yo estoy genuinamente preocupada de que de todas las consecuencias que no se han visualizado que puede traer la ley 82 del 2026. Es una ley sumamente peligrosa para el país. Bueno, escuchándote yo vengo y digo, tristemente, ¿verdad? En este año y en el año pasado hemos visto disputas por parcela donde ha terminado con la muerte de una persona. Entonces, porque han estado disputando colindancias. Si de repente la disputa es de que me pusiste el taller al lado de acá y entonces resulta que ya yo no puedo ir a la justicia, de repente cuando yo te escuchaba, yo digo, ¿qué va a ser esa explosión de sentimientos, de frustración de un padre y una madre que tiene una vivienda que de repente le acaban de quitar la habitabilidad porque alguien dio un permiso que está mal, pero porque no tengo los recursos económicos? Y yo estoy seguro que aquí algún constitucionalista tiene que decir, pero ¿y la Constitución no decía de igual acceso a los tribunales? O sea, esta ley... Sí, la igual protección de las leyes, porque ahora no todos, o sea, algunos van a ser más iguales que otros. No todos, dependiendo de la capacidad económica que tenga la persona, es el acceso a la justicia y a los tribunales que va a tener. Pues sabemos que eso no puede ser así en un sistema de vida democrático como el nuestro. Y cuando hay disputas entre desarrolladores, ellos no tienen problema de recursos. Si está peleándose dos cadenas de fast food, eso no va a ser un problema porque tienen los recursos económicos. De repente esto hay que mirarlo y por eso hay que legislar y hay que gobernar para todos. Y todos somos gente que tenemos la clase baja, las clases medias y un poco se nos está olvidando gobernar para Puerto Rico. Yo espero que el representante Georgie Navarro aprenda de esta. No puede estar radicando los proyectos que le envían así a lo loco, porque ahora el que ha cogido el fuego y esto no va a parar es el representante Georgie Navarro. Y déjeme decirle algo, esto no es con García Pelati, esta soy yo, al representante Georgie Navarro. Hay una canción que dice que todo tiene su final. No está ahí permanentemente ni para toda la vida, porque nada dura para siempre. Eso es otra canción.
Así que veremos a ver la consecuencia que va a tener esta situación y este error, por no decir este horror, que ha cometido el representante Georgie Navarro. Y a nivel, quería decirlo, sí, claro que sí. Yo una vez trabajé con una comunidad en la que estuvo presente el representante Georgie Navarro por la parte de Guaynabo, cerca de la quebrada Damiana, de que se quería hacer una cantera, y yo lo vi a él, ¿verdad? Y me acuerdo que me saluda con el compromiso, entonces yo decía, ¿cómo ese representante que estuvo en una comunidad, que estábamos en una iglesia, que verdaderamente o sea, allí no había manera ni de levantar dinero para los consultores para ayudar a pelear, que se logró? Yo digo, ¿cómo esta misma persona que me saludó aquella noche en el centro comunitario fue capaz de legislar el que ahora a esa comunidad se le arruine todo por un proyecto que él dice que escribió y que yo estoy seguro que él no lo escribió? Y le estoy dando un beneficio de la duda porque lo vi en una comunidad, pero esa es la comunidad que yo creo que le puede pasar factura. Sí, porque de hecho siempre se ha dicho que él es un representante muy cercano a la gente, ¿verdad? Y que él camina a su precinto y que él se mete allí en las barras y que él le resuelve a la gente. Siempre se ha dicho eso de él. Y yo creo que él no se dio cuenta de lo que ha hecho, porque él ha legislado en contra de su gente, en contra de esas comunidades del precinto 5, que son comunidades desventajadas en muchos sentidos, sobre todo económicamente, que tienen problemas con canteras, que tienen problemas con construcciones, y él ha legislado en contra de sus propios constituyentes. Y ahora quieren enmendarlo, pero ya es muy tarde, porque ahora Johnny Méndez le puso el mismo candado que le puso al representante José Cheito Hernández. Bueno, no quiero que termine el programa sin preguntarle sobre el problema del agua. ¿Cómo es posible que un problema que no existía de esta magnitud en San Juan y en el área metropolitana en los años anteriores, ahora sea un caos diario en el municipio de San Juan? Y me escribió hoy un radio escucha que también toda la semana se le va el agua en el municipio de Guaynabo. ¿Qué opinión qué opinión tiene sobre eso? Voy a contextualizarlo porque es importante. Yo fui presidenta de la Junta de Acueductos y Alcantarillados, fui miembro durante 4 años, conozco la autoridad y conozco la importancia de que las personas que trabajen en las regiones sean personas conocedoras y capaces. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la infraestructura de Puerto Rico no está funcionando bien. Y yo necesito que cuando yo estoy manejando el agua, esa persona que se llama José, que lleva 20 años, es el que sabe la condición de la infraestructura, que sabe que no le puedes tirar presión a esa tubería porque si no la explota, que tú tienes que saber que el punto de bombeo, y lo que parece que está ocurriendo aquí es que aquí hay una mala gestión y que los que sabían ya no están manejando, y eso es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque yo aprendí esto. Voy a hacer un proyecto en la Ponce de León, yo sé que está la sanitaria, pero ¿por qué no me puedo conectar a la sanitaria y me mandaban a la Barbosa? Porque hay un problema que estaban tirando frente al Caño Martín Peña, había una demanda, y aunque en teoría la capacidad existía, el que sabía que esa infraestructura estaba tan delicada que no aguantaba una conexión más. Y si esa persona no está, no va a funcionar bien el sistema, y los que conocen el agua saben también que una mala gestión va a terminar explotando, y eso es lo que termina y está pasando aquí. Le están explotando las tuberías por todos lados, y yo creo que hay un tema de conocimiento y expertise institucional. Esto es una corporación pública, la deberíamos salvar, la autoridad, ¿verdad? Yo le tengo mucho cariño. Si no hace bien su trabajo, hay que estar. Pero yo creo que hay unas personas que no están haciendo bien su trabajo. Bueno, pues esto es muy importante, como a nosotros nos escuchan en La Fortaleza.
Mire, señora gobernadora, que usted dijo que esto no es asunto de directores, que usted puede cambiar un director por otro y que todo sigue igual. Pues para que usted vea que tiene que escuchar a los expertos. Y aquí el experto nos ha dicho que eso no es así, que tiene mucho que ver con quiénes son las personas que están al frente. Por eso es que el alcalde de San Juan le está pidiendo que cambie al director regional. Así que ponga el oído en tierra y mire, cambie todo eso allí, siéntese con los que de verdad saben, traigan a los que estaban o por lo menos a los que conocen el sistema, porque ya esto es inaguantable y las personas, como le dije hoy, señora gobernadora, están sufriendo. No tener agua es no tener un servicio básico, que es un derecho civil fundamental. Al planificador Luis García Pelati, muchísimas gracias por haber estado hoy. Encantada de tenerlo aquí en Claro y de Frente en Radio Isla 1320. Muchas gracias por invitarme y encantado de volverte a ver. Y sabes que en la medida en que yo pueda ayudar a entender tus ideas y proyectarlas mejor, estoy encantado. Pues lo volveremos a tener próximamente. A todos ustedes que pasen buenas tardes. Nos vemos mañana. Información responsable, análisis profundo y la voz que conecta contigo. Esto es Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico.